Jóvenes, buenos días. Esta semana vamos a estar checando el tema de congruencia y semejanza. Es un tema muy sencillo, jóvenes. ¿En qué va a consistir? Bueno, vamos a tener dos conceptos muy sencillos, jóvenes, pero no porque sean sencillos los tomen a la ligera porque es importante, ¿sí? Son temas fundamentales en lo que es la geometría y todo lo que muchas cosas que van a ver aquí en tercero son las bases de lo que van a revisar ustedes en preparatoria. Entonces es importante que por más sencillo que parezca, lo aprendan de una manera correcta, ¿de acuerdo? Vamos a explicar qué es congruencia y semejanza. Bien, jóvenes, son dos conceptos muy sencillos. Uno va a ser congruencia y el otro semejanza. Ahora, estas palabras las deben de relacionar ustedes con otras dos. Semejanza lo pueden relacionar con la palabra parecidos, similares, ¿sí? Que es realmente lo que significa semejanza. En este caso, en geometría, quiere decir que dos figuras son parecidas o similares y que comparten ciertas características, como el tamaño de los ángulos interiores, ¿de acuerdo? Y la congruencia la vamos a relacionar con una palabra, que es iguales. Se dice que dos figuras son congruentes cuando son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Que la medida de sus lados, de sus ángulos interiores, son exactamente las mismas. ¿Sí? Son dos conceptos muy sencillos y para que se los aprendan más fáciles, yo les recomiendo que lo relacionen con estas palabras. Semejanza, parecidos, similares y congruencia, iguales. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a revisar de manera más visual en la aplicación de GeoGebra. Bien, aquí tenemos varios triángulos. Entonces, vamos a checar cuáles son congruentes y cuáles son semejantes. ¿De acuerdo? Si nos fijamos, este de aquí y este de aquí, uno es más pequeño que el otro, ¿de acuerdo? Pero, si se fijan, los dos triángulos, cada uno de sus lados mide 60 grados, ¿sí? Con esto, si nosotros sabemos la medida de sus ángulos y vemos que son de distinto tamaño, por el simple hecho de tener los ángulos iguales, quiere decir que son triángulos semejantes. Hay que recordar que semejante es que se parecen, ¿sí? Para que un triángulo sea semejante debe de tener exactamente la misma medida en sus ángulos interiores. No basta únicamente con que se parezca en la forma, sino que a fuerzas debe de tener la misma medida en sus ángulos para que pueda ser semejante. Lo que no importa es que la forma del triángulo, no importa si está parado, de cabeza, medio chueco, mucho más grande, mucho más pequeño, mientras tenga la misma medida de sus ángulos internos, quiere decir que es semejante. Ahora, este otro triángulo que tenemos aquí, ¿sí? Si se fijan, tiene las mismas medidas de sus ángulos, pero si yo lo roto, veo que tienen exactamente la misma medida, ¿sí? Entonces, este triángulo va a ser congruente. ¿Por qué? Porque no únicamente tiene la misma medida de sus ángulos internos, sino también las mismas medidas de sus lados.
¿De acuerdo? Vamos a checar los ejemplos que tenemos aquí. Aquí, nuevamente volvemos a tener dos triángulos rectángulos. Si se fijan, cada uno de sus ángulos tiene las medidas, pero son exactamente iguales. 3687, 3687, 90, 90 y 5313. ¿Sí? Ahorita menciono otra característica importante de los triángulos. La suma de sus ángulos interiores siempre va a ser 180. ¿Sí? Si se fijan en los primeros, 60 más 60 más 60 son 180. Si se fijan aquí, 36.87 y 53.13 me da 90. Y 90 son 18. Ahora, volvamos a analizar por qué va a ser congruente este triángulo. Si se fijan, aquí coloqué la cuadrícula para que podamos ver que este de altura tiene 4 cuadritos, ¿sí? De base va a tener 3. Entonces, este de aquí, de altura, tiene 4 y de base tiene 3. Entonces, tienen las mismas medidas, los mismos ángulos interiores, entonces este de aquí es congruente y estos de aquí son semejantes. Ahora vamos a la última figura que tenemos aquí. Esta es una propiedad que tienen los triángulos al dividir alguno de sus lados o atravesarlo por segmentos de recta, ¿sí? ¿Qué es un segmento de recta? Va a ser una línea que tiene un principio y un final, ¿de acuerdo? Vamos a analizar a qué me refiero. Bien, jóvenes, aquí yo ya tracé líneas paralelas que están atravesando este triángulo, ¿sí? Entonces, todos estos triángulos que se van formando deben de tener exactamente la misma medida de sus ángulos para que todos sean semejantes entre sí. Ahorita vamos a verificar que esto sea cierto, ¿sí? Voy a ir sacando la medida de sus ángulos y estos siempre deben de tener el mismo valor si es que esto es cierto, ¿sí? Vamos a verificar. Ese ya me dio 41.11. Este está dando 70.36. Este debe dar 68.53. Bien, hasta ahí tienen exactamente las mismas medidas de sus ángulos interiores, aunque sean de diferente tamaño. ¿Sí? Vamos a continuar. Si se fijan, conforme voy sacando los ángulos, me van dando exactamente las mismas cantidades. ¿De acuerdo? Entonces, esta es otra propiedad que tienen los triángulos y más adelante la vamos a ocupar para lo que es el teorema de Tales o las homotecias. ¿De acuerdo? Bien, entonces doy unos segundos para que tomen una captura de pantalla y continuamos con lo que son los criterios de congruencia. Bien, vamos a analizar los criterios de congruencia. Primero, voy a colocar la nomenclatura. A, que va a significar ángulo, y L, que va a significar lado. Estas son las dos literales con las que vamos a estar trabajando. Los criterios de congruencia son los siguientes: ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a ustedes les doy dos ángulos y un lado, únicamente se va a poder formar un solo triángulo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo les doy estos datos, a todos les debe de salir el mismo triángulo. ¿Sí? Siguiente. Es dos lados
y un ángulo. Y el último son 3 lados. ¿Sí? Estos criterios nos van a determinar si se pueden construir uno o varios triángulos. ¿Sí? Con cualquiera de estas 3 opciones, únicamente se va a poder formar un solo triángulo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo a ustedes les doy 3 ángulos, se van a poder formar un sinfín de triángulos, ¿sí? Ya que este no pertenece a uno de los criterios de congruencia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer como actividad? Yo les voy a poner en esta primera sesión a trazar determinados triángulos, ¿sí? Ustedes los van a trazar en su libreta a como puedan, a como les hayan enseñado, y vamos a resolver algunas actividades, algunos ejercicios que ahorita les voy a dejar. En la siguiente sesión les voy a enseñar la manera correcta de cómo se deben de trazar los triángulos, ya que también para esto existe un procedimiento, ¿sí? Entonces, ahorita coloco los triángulos que vamos a hacer, les voy a colocar medidas y ángulos y también voy a colocar imágenes para que ustedes las puedan resolver. Las imágenes las voy a dejar también en la descripción del video para que ustedes las puedan descargar, ¿sí? Continuamos, jóvenes. Bien, jóvenes, vamos a comenzar con los ejercicios de esta semana. Todos los triángulos deben de ir coloreados y con la medida de cada uno de sus lados, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Para trazarlos, forzosamente debe de ser con juegos de geometría. Si en alguna de sus evidencias me mandan triángulos que yo vea que no están trazados con juegos de geometría, no se los voy a poder recibir, jóvenes. Estos que van a tener una bolita arriba, quiere decir ángulos, ¿sí? Entonces aquí van a trazar un ángulo de 90 grados. Para trazar cada uno de estos triángulos, jóvenes, existe un procedimiento, ¿sí? Que ustedes ya se deben de saber, porque se supone que esto se los enseñan desde sexto, les comienzan a enseñar el trazo de figuras geométricas con su juego geométrico. Se ve el reforzamiento en primero y en segundo y ahorita ya lo deben de dominar, ¿sí? De todas maneras, si yo veo que ahorita se les dificulta esta parte, en el siguiente video les voy a demostrar cómo es que se debe de trazar cada triángulo dependiendo de cada uno de los criterios. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahorita nada más les dejo una pequeña como que descripción para que recuerden cómo es que se trazan los triángulos, ¿sí? Bien, jóvenes. En estos de aquí no debe de haber problemas para su trazo. Aquí, ¿qué es lo que van a hacer?
van a trazar una línea. Vamos a suponer que estamos trazando este de aquí. Esta línea debe de tener 7 centímetros, va a ser la base de nuestro triángulo. Y vamos a trazar un ángulo aquí de 60 grados y otro ángulo de acá de 60 grados, que es lo que me está indicando aquí el ejercicio. Una vez que tenemos trazados los ángulos, vamos a prolongarlos hasta que se junten, ¿sí? Esto nada más es una descripción muy gráfica, jóvenes, para recordarles cómo es que se trazan los triángulos. En dado caso de que se les dificulte, en la siguiente clase yo les enseño de manera ya un poco más gráfica, con transportador y juego de geometría, cómo es que se deben de trazar cada uno de estos triángulos, ¿de acuerdo? Pero esta es descripción muy gráfica para que lo recuerden. Bien, jóvenes, este de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar, por ejemplo, vamos a trazar este de aquí. Lo que vamos a hacer primero, vamos a colocar nuestra base. La base vamos a procurar siempre que sea el número más grande. Aquí es 7. Después vamos a trazar un ángulo de 80 de cualquiera de mis dos lados. Es más o menos a esta altura. Mi ángulo de 80. Y esta rayita que tracé debe de ser de 3 centímetros. Y ya nada más lo que haría falta es cerrar mi triángulo, ¿sí? Entonces, nuevamente les repito, jóvenes, en dado caso de que se les dificulte mucho, lo revisamos detalladamente en la siguiente clase. En dado caso de que no haya ningún problema, porque pues, es un tema muy fácil, proseguimos con lo que sigue. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ahora les voy a dejar algunos ejercicios. Bien, jóvenes, aquí está la primera actividad. Entonces, nada más hay que leer e ir anotando en cada uno de los números lo que se nos indica, ¿sí? Estas imágenes que ahorita voy a colocar aquí, también las voy a dejar en la descripción del video. ¿Sí, jóvenes? Doy unos segundos para que aquellos que le quieran tomar captura de pantalla, y si no, de todas maneras lo voy a dejar. Bien, jóvenes, aquí vamos a leer esta situación. Hay que leerla detenidamente para que nosotros podamos contestar los siguientes planteamientos. Y ya con esto terminamos el video de esta semana, ¿sí? Entonces, dependiendo de sus actividades que me manden, vemos si la siguiente semana armo un video de cómo se trazan los triángulos, dependiendo de cada uno de los datos que nos proporcionen, o si proseguimos al siguiente tema. ¿Sí, jóvenes? Entonces, les reitero, mi nombre es Edgar Boniek Muciño Hernández y nos vemos la siguiente semana.